vidas, que el Señor pueda siempre guiar nuestras vidas hacia sus propósitos. Para mí es un gozo nuevamente estar frente a ustedes. Realmente es un tiempo muy especial en el cual el Señor nos permite que estemos congregados entre hermanos. Así que, hermanos, pedirles de que si su teléfono está en tono alto, poner en silencio. Vamos a adentrarnos a la palabra del Señor en esta mañana. Bien, el título del mensaje de esta mañana es el siguiente: el verbo entre nosotros. El verbo entre nosotros es el título del mensaje de esta mañana. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1. Vamos a abarcar esta mañana los versículos 14 al 18. Vamos a abarcar esos versículos. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 14 al 18 dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, porque estamos congregados en un lugar con libertad, Señor. Queremos adentrarnos a tu palabra, queremos ver lo que tú tienes para nosotros. Queremos, Señor, sumergirnos en las profundidades de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a practicarla. Desecha nuestro orgullo, desecha nuestra altivez, implanta en nosotros humildad para recibirla, Señor. Que este tiempo sea de gozo, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a tus ovejas, aquellas que tú has adquirido mediante tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tu Espíritu Santo me use esta mañana como un instrumento. Gracias por la oportunidad nuevamente y el privilegio nuevamente que me das de proclamar tus verdades, Señor. Que tu mismo Espíritu Santo nos lleve hacia tus propósitos, Señor, y de esa manera cumplirlos. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos. Que en este tiempo tú te glorifiques por medio de la predicación. Oro así, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El verbo entre nosotros es el título del mensaje de esta mañana. Y quiero comenzar con lo que ha sucedido en el año 1966. Año 1966, el teólogo suizo Karl Barth fue invitado a dar una conferencia en la Universidad de Chicago, y al final de su exposición, un estudiante le preguntó cuál era la verdad más profunda que había descubierto en toda su vida de estudio teológico. Barth, con su característico tono pausado, quedó en silencio.
Lo que parecía que iba a ser un silencio rotundo, luego de un tono pausado respondió: Jesús me ama, esto sé, porque la Biblia lo dice así. La sala evidentemente quedó en silencio. Lo que parecía una respuesta infantil de parte de Bart era en realidad una afirmación teológica cargada de mucho poder, de mucho significado. Detrás de esta frase sencilla se esconde el misterio más grande de la fe cristiana. Este misterio es que el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios santo decidió acercarse a nosotros, no con conceptos, sino en carne y hueso. Él se acercó a nosotros en carne y hueso. Juan 1:14 lo dice con claridad: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es una declaración radical, queridos hermanos. El verbo que estaba con Dios y era Dios no se quedó en los cielos. Pablo más adelante dijo de que Cristo vino a este mundo, en Filipenses 2, que vino a este mundo y dejó su trono, no se aferró a su trono, sino que Él decidió venir entre nosotros. Cristo descendió, se encarnó, se hizo vulnerable, se hizo tocable, se hizo uno de nosotros. Y lo hizo no por necesidad, porque siempre hablamos de que no hubo necesidad en Dios de venir a este mundo, porque no había necesidad alguna de que Dios venga a este mundo. No había. Lo hizo por amor. El Dios que creó las galaxias con su voz decidió presentarse en un pesebre humilde. El que sostiene el universo con su poder decidió ser sostenido por los brazos de María, una mujer común y corriente. El que es la fuente de toda vida decidió experimentar la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra no vino a informarnos, sino más bien vino a transformarnos. Vino a transformarnos. Ahora, la encarnación no es solo un evento histórico, querido hermano. La encarnación es el corazón palpitante del Evangelio. La encarnación es como si Dios nos estuviese diciendo lo siguiente: no quiero que me conozcan desde lejos, quiero que me veas, quiero que me escuches y quiero que me sientas. Esa es en esencia la encarnación. Por eso Juan no dice que el verbo apareció, sino dice que habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Vamos a estudiar más adelante esta palabra interesante, pero básicamente habitó entre nosotros significa puso su tienda de campaña entre la humanidad. Puso su tienda de campaña entre nosotros, como lo hacía evidentemente el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Es decir, queridos hermanos, Dios acampó en medio de nuestra humanidad, en medio de nosotros. No nos visitó como un turista más. Se quedó, se mezcló, se hizo vecino, se hizo hermano. Estuvo entre nosotros. Lo más impactante de aquí es que vemos lo que dice Juan: vimos su gloria. No una gloria lejana, más bien una gloria encarnada. Una gloria que sanaba, una gloria que lloraba, una gloria que perdonaba, una gloria llena de gracia y de verdad, como lo expresa Juan. En Cristo, queridos hermanos, la gloria de Dios no se escondió detrás de humo y fuego, más bien se reveló en gestos, en palabras, en abrazo y finalmente en un sacrificio. Hoy, en un mundo saturado por el ruido, en un mundo saturado por la religiosidad superficial,
en un mundo saturado por la espiritualidad sin rostro, este pasaje nos lleva a volver a lo esencial. La palabra viva está entre nosotros, queridos hermanos. La palabra viva está entre nosotros no como un recuerdo, más bien como una presencia activa y continua. Porque a pesar de que Cristo humanamente se ha ido de este mundo, su presencia sigue estando entre nosotros. Sigue estando entre nosotros. Muchas veces vemos a Cristo como una doctrina, la cual estudiar. Pero antes de estudiarla a Cristo, o de estudiarlo a Cristo como doctrina, tenemos que verlo como persona. Cristo, queridos hermanos, no es solo el mensaje, es el mensajero en sí mismo. Cristo no es solamente el camino, Él es quien camina también con nosotros. Y si Él se hizo carne, queridos hermanos, entonces nuestra fe no puede quedarse en lo abstracto. Nuestra fe no solamente tiene que quedarse en lo teórico, porque ese es el problema de la iglesia contemporánea. Sabe mucho, pero practica poco. Ese es el problema de hoy en día. Ese es el problema. Conocemos las 10 u 11 doctrinas fundamentales, pero ¿cuánto de ellas lo aplicamos? ¿Cuánto de ellas lo aplicamos? Si Cristo se hizo carne, debe tocar nuestra vida de manera real. Debe de encarnarse en nosotros en compasión, en justicia, en verdad. Porque realmente los que estamos en Cristo Jesús, si vimos su gloria, no podemos vivir como si no la hubiéramos visto. No podemos. No podemos. Debemos indefectiblemente reflejarla, queridos hermanos. Debemos no solamente reflejarla, sino también proclamarla. Tenemos que hacerlo eso. Debemos encarnar esa misma gracia y verdad. Ahora, no pretende ser un sermón más. Más bien, es una invitación a abrir los ojos, a abrir el corazón y a reconocer que la palabra sigue viva entre nosotros. Sigue estando activa entre nosotros. En Cristo resucitado, en su Espíritu, en su iglesia, en cada creyente que decide dejar que esa palabra lo transforme. Queridos hermanos, porque cuando el Verbo se hace carne, todo cambia. Todo. Aquella persona que tuvo un encuentro real y genuino con el Verbo, indefectiblemente se va a ver en su vida. Cuando Él llega a la vida de una persona, realmente hay un cambio. Entonces, si Él está entre nosotros, si Cristo está entre nosotros, todo, absolutamente todo es posible. Quiero desarrollar con ustedes algunos puntos, 4 en específico. El primero, Dios se hace hombre para revelarse. Dios se hace hombre para revelarse. Quiero que vea conmigo nuevamente lo que dice en su primera parte, Juan 1:14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Hasta ahí vamos a ver. Aquel Verbo fue hecho carne. El punto 1, Dios se hace hombre para revelarse. Esta frase es breve, pero al mismo tiempo explosiva. Es el corazón del misterio cristiano. El término verbo que ya hemos estudiado, logos, ya había sido presentado en los versículos anteriores como eterno, como divino, como creador y también como fuente de vida. Pero ahora
hay una declaración mucho más profunda. Juan declara que ese Logos eterno se hizo carne. Se hizo carne, es decir, asumió plenamente la naturaleza humana. Cuando vemos que Juan dice aquí, fue hecho carne, significa sencillamente que asumió plenamente la naturaleza humana. Es interesante que Juan no dice que tomó apariencia de hombre. Es interesante notar que Juan no dice que se disfrazó de humanidad, sino dice que fue hecho carne. Fue hecho carne. Ahora, en el contexto judío y también en el contexto griego, esto implicaba debilidad, esto implicaba fragilidad, esto también incluso implicaba desprecio. Por su parte, para los griegos, lo espiritual era superior y lo material era algo corrupto. Para los judíos, Dios era tan santo que ni siquiera se podía pronunciar su nombre. Pero Juan rompe todos los esquemas y dice: Dios se hizo hombre. El infinito se metió en lo finito. El eterno entró en el tiempo. El invisible se volvió visible. El Logos o la palabra se volvió carne. Por esa razón es que querían matarlo de entrada a Cristo. Porque desde un comienzo Él se hizo semejante a Dios y decía que era el mismo Dios. Esta encarnación no fue un accidente, queridos hermanos. Tampoco fue una estrategia improvisada. Fue el cumplimiento de un plan que comenzó en la eternidad pasada. Por ejemplo, en Pablo, en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esta es la paradoja más gloriosa del Evangelio. Dos naturalezas en una sola persona. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. No mitad y mitad. No es una mezcla. Dos naturalezas en una misma persona. Esto sencillamente lo hizo para revelarse, para acercarse y, en el mayor de los casos, para salvarnos. Lo que vemos aquí es un acto, es la máxima expresión de amor divino. Dios, queridos hermanos, no envió mensajero. No lo hizo. Se envió a sí mismo. La encarnación es Dios diciendo: no quiero que me conozcas de lejos. No quiero que me veas, quiero que me escuches, quiero que me toques. Jesús, queridos hermanos, es la revelación perfecta del Padre. Ahora, en Cristo Dios se hizo accesible. En Cristo Dios se hizo entendible. En Cristo Dios se hizo abrazable. Y lo hizo para redimirnos. Porque solo un hombre podía morir por los hombres. Y solo Dios podía vencer el pecado. Por eso, queridos hermanos, el Verbo se hizo carne para vivir nuestra vida y morir nuestra muerte. Si Cristo no hubiese venido, para nosotros sería imposible encontrar la salvación. Imposible. Ahora, ¿qué haremos con esta verdad? ¿La dejaremos como una doctrina más? ¿La guardaremos en libros de teología? ¿O vamos a permitir que esto transforme nuestras vidas? Porque, queridos hermanos, si Dios se hizo hombre, entonces nuestra fe no puede ser abstracta. No puede.
Si Jesús se metió en nuestra historia, entonces nosotros debemos meternos en la historia de otros. Si Él se humilló, nosotros debemos de servir. Y nos encanta que nos sirvan, ¿no? Cristo rompió todo paradigma. Él vino a este mundo para servir y no para ser servido. La encarnación, queridos hermanos, es un modelo que debemos de imitar cada día. Porque la encarnación sencillamente nos indica humillación y sacrificio todo el tiempo. Entonces, en primer lugar, vemos Dios se hace hombre para revelarse. En segundo lugar, quiero ver con ustedes lo siguiente: la manifestación visible de Dios. La manifestación visible de Dios. Fíjese lo que dice en su segunda parte, el versículo 14. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esta es la declaración más sublime, una de las declaraciones más sublimes de toda la Escritura. Como le dije en la introducción, habitó es una palabra interesante que literalmente significa puso su tienda o tabernaculizó, significa esto. Juan está haciendo una conexión directa con el tabernáculo del Antiguo Testamento, porque si usted recuerda, fue en el tabernáculo en donde la gloria de Dios descendía y también se manifestaba entre su pueblo. Pero ahora esa gloria no está oculta tras cortinas ni rodeada de humo y fuego. Ahora la gloria de Dios camina entre nosotros en la persona de Cristo. Esta gloria, queridos hermanos, no es una luz cegadora, tampoco es una fuerza cósmica impersonal. Es una gloria encarnada. Es la gloria del unigénito del Padre, es decir, la gloria única, la gloria exclusiva y la gloria irrepetible de Dios. Lo hace lleno de gracia y de verdad. Lo interesante de todo esto es que el mismo Dios viene a este mundo, se hace carne y no viene con una condena. No viene con una condena, sino viene con compasión. No vino con ambigüedad, sino más bien vino con claridad. Vino con claridad. Teológicamente este pasaje, o esto más bien, significa que Jesús es la máxima revelación del carácter de Dios. Él no solo habla de Dios, sino que Cristo lo encarna. En sus palabras vemos la verdad siempre. En sus gestos vemos siempre gracia. Y en la cruz vemos la justicia y el amor abrazándose. Porque ya he explicado en algún tiempo que uno de los misterios más grandes ha ocurrido en la cruz. Toda la ira de Dios descargado o descargándose en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo todo el amor de Dios descargándose hacia Él y hacia nosotros. Hacia nosotros. Hebreos 1:3 lo afirma con contundencia. Dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo no es una sombra de Dios, tampoco es una copia de Dios. Es la manifestación exacta de Dios. Por eso, cuando Felipe le pregunta a Cristo, muéstranos al Padre, Él respondió en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, la gloria de Cristo no es solamente para contemplarla.
es para reflejarla. Si hemos visto su gloria, debemos vivir como quienes la han visto. Si vimos realmente la gloria de Cristo, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos. La gloria de Dios en Cristo nos llama a una vida de gracia y de verdad. Nos llama a ser tabernáculos vivientes donde su presencia se manifieste. Nos llama a encarnar el Evangelio en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y también en nuestras palabras. Porque si Cristo habitó entre nosotros, queridos hermanos, entonces nosotros tenemos que reflejar eso. Hay una incongruencia terrible si afirmamos decir que creemos en Cristo, si afirmamos decir que hemos visto la gloria de Cristo y no lo reflejamos. No puede. Cristo mismo dijo que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, dice, no puede. Entonces, un cristiano que afirma ser cristiano tiene que demostrar indefectiblemente en su vida tal cosa. Pero pastor, ¿qué pasa si afirmo ser cristiano y no tengo frutos? O mis obras son malas. Hay un problema. Y el problema no está en la palabra, el evangelio no, el problema no está en el evangelio, el problema está en el corazón. Si realmente vimos la gloria de Cristo, entonces el mundo debe de ver la misma gloria en nosotros. No como personas perfectas, porque jamás vamos a llegar a ser perfectos, sino como personas de gracia. No como arrogancia, sino como verdad. Porque la gloria que transforma, queridos hermanos, no es la que deslumbra, sino es la que ama. Y esa gloria sigue viva. En tercer lugar, quiero ver con ustedes la abundancia de la redención en Cristo. La abundancia de la redención en Cristo. Fíjense en lo que dicen los versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién dice? ¿De quién? Jesucristo. En esta declaración Juan presenta una esperanza para todo corazón sediento. Al decir tomamos de su plenitud, Juan utiliza el término que expresa totalidad, completitud, abundancia sin límites. Esto significa, queridos hermanos, que en Cristo no hay escasez espiritual. No lo hay. No lo hay. No, en Cristo no hay un amor racionado. No lo hay. En Cristo no hay poder medido. Hay una plenitud absoluta en Cristo Jesús. Por esa razón es que cuando usted está en Cristo, tiene una plenitud en su vida. Si aún en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, usted ve personas que están plenas, gozosas. Eso es lo que hace Cristo Jesús en la vida de cada uno de los que están en Él. Hay plenitud en Cristo. Y muy por el contrario, si estás fuera de Cristo, así puedes tener todo y jamás vas a sentirte pleno. Porque solamente Cristo Jesús puede dar plenitud a tu vida. Después, no hay cosa creada que pueda llenar el vacío que tiene el hombre. No hay.
No lo hay. En Cristo hay suficiente, en Cristo hay más que suficiente. Hay plenitud para cada herida, hay plenitud para cada lucha, hay plenitud para cada búsqueda, queridos hermanos. No solo accedemos a esa plenitud una vez. Juan dice que recibimos gracia sobre gracia. Es decir, una gracia reemplaza a la otra. Una gracia fresca para cada día es la que tenemos todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Una gracia para cada día. Al fin y al cabo, su gracia es la que nos sostiene. Su gracia es la que nos sostiene. Lo que le sostiene a usted no es su trabajo, no es su fuerza, no es su familia, no es su posición en la sociedad, es la gracia de Cristo, que se renueva constantemente. Una gracia que no se agota, tampoco se recicla. Es una gracia dinámica, viva, infinita, activa, andante, la que disfrutamos todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero para que esta gracia brille, Juan hace un contraste muy deliberado. Él dice que la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Por qué introduce esto aquí Juan? Porque Moisés trajo la ley, y Moisés, al traer la ley, con ella vino la condenación del pecado. La ley es la norma justa de Dios. La ley exige santidad. La ley revela lo que Dios demanda, pero no puede empoderar al ser humano para cumplirlo. Ningún ser humano ha podido cumplir jamás la ley. Las más de 600 leyes que vemos en el Antiguo Testamento jamás han sido cumplidas por el ser humano. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. La ley es justa, es santa, pero es insuficiente para salvar. Es insuficiente para salvar. Por eso Juan dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo no vino a cancelar la ley. Cristo vino a cumplir la ley y también a superar la ley. Escuchen bien esto, porque esto es muy importante, hermano. Donde la ley condena, Cristo perdona. Donde la ley exige, Cristo capacita. Donde la ley señala el pecado, Él lo carga sobre sí y lo borra en la cruz. En Jesús, queridos hermanos, la verdad de Dios no nos destruye, más bien nos libera. Y la gracia de Dios no nos deja igual, nos transforma. Esta verdad, queridos hermanos, es el corazón del Evangelio. Muchos hoy en día viven con la carga de tratar de merecer a Dios. Viven con la carga de quizás cumplir religiosamente algunas cosas. Y lo hemos visto el fin de semana anterior. No voy a hablar en detalles, pero ya usted sabrá a quiénes me refiero. Las personas viven tratando de merecer el favor de Dios. Buscan siempre a Dios, pero de manera equivocada, en sus fuerzas. Juan grita desde la eternidad: hay plenitud disponible. Y esta plenitud que está disponible es gratuita al mismo tiempo. Gratuita. No se trata de nuestro desempeño, querido hermano. No se trata de lo que hacemos. Se trata de la provisión de Cristo. No se trata de nuestro esfuerzo. Se trata del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Cristo cada corazón vacío puede ser lleno. En Cristo cada pecado puede ser perdonado.
En Cristo cada culpa puede ser lavada. En Cristo cada herida puede ser sanada. Y no solamente una vez. Juan dice gracia sobre gracia. Cada mañana, cada caída, cada temporada, en cada circunstancia vamos a encontrar gracia en Cristo Jesús. Ahora, ¿vamos a seguir viviendo desde la escasez o vamos a vivir más bien desde la plenitud? ¿Nos conformaremos con migajas religiosas o vamos a sumergirnos en la abundancia de Cristo? Es el tiempo, ahora es el tiempo para dejar el legalismo. Es el tiempo para dejar la apariencia. Es el tiempo de dejar el miedo y correr hacia la gracia de Cristo. La gracia que Cristo ofrece no es una gracia permisiva, no es una gracia superficial, es una gracia transformadora, es una gracia profunda, es una gracia poderosa. Poderosa, porque Cristo no solamente vino a revelarnos al Padre, sino más bien vino a derramar al Padre en nosotros. Quiero trasladar lo mismo que dije ayer cuando estuve predicando a los hermanos en Saladito. Yo les dije ayer, como una persuasión, no importa que ustedes estén convencidos de lo que yo les estoy diciendo ahora. No importa si ustedes creen o no creen. Pero llegará un día en que cuando usted parta de este mundo, se encontrará cara a cara con su Creador. ¿Y cuál va a ser su argumento? ¿Cuál será su argumento delante de Dios? ¿Cuál será su argumento delante del Creador? Hoy el Verbo sigue ofreciendo su plenitud. Su Espíritu sigue derramando gracia. Debemos renunciar a los méritos vacíos y abrazar el regalo eterno que Dios ofrece mediante Cristo Jesús. Esto es muy importante que entendamos, querida iglesia, porque cuando la iglesia vive desde la plenitud de Cristo, el mundo empieza a ver lo que la religión nunca pudo mostrar, lo cual es vida, libertad, redención, esperanza encarnada. En cuarto y último punto, quiero compartir lo siguiente con ustedes. Jesús como la máxima expresión del Padre. Jesús como la máxima expresión del Padre. Fíjense lo que dice el versículo 18 de Juan 1. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta afirmación culmina el prólogo del Evangelio de Juan y culmina con una revelación que transforma por completo nuestra comprensión de Dios. Aquí Juan introduce una frase que dice que a Dios nadie le vio jamás. Ahora, esto no es una negación de la experiencia espiritual, es una declaración teológica. Dios en su esencia es invisible, trascendente, es inaccesible a la mirada humana. Por ejemplo, Moisés, el gran mediador del Antiguo Testamento, solo pudo ver la espalda de Dios, según Éxodo 33:23. Por ejemplo, los profetas recibieron visiones parciales, fragmentadas o quizás simbólicas de Dios. Pero ahora Juan declara que el Hijo, el unigénito, el único en su clase, el que comparte la misma naturaleza divina, ha hecho lo que nadie más pudo: dar a conocer al Padre. Otra frase interesante aquí es:
que está en el seno del Padre. Esto indica una intimidad eterna. No es que Jesús haya estado cerca de Dios en algún momento, sino que habita en la comunión perfecta con el Padre antes de la creación. El seno era muy importante en la cultura hebrea, porque el seno representa cercanía, representa afecto, representa unidad. Jesús, queridos hermanos, no solo conoce al Padre, Él lo interpreta, Él lo explica y, como dice Juan, Él lo revela. De hecho, el verbo traducido aquí, le ha dado a conocer, escuche bien, es la raíz de la palabra exégesis. Es decir, Jesús es la exégesis viviente de Dios. Él no solo habla de Dios, sino que Él es la explicación encarnada de quién es Dios. Esto nos lleva a una verdad central del Evangelio. Jesús es la máxima expresión del Padre. No hay revelación más alta, no hay revelación más profunda, no hay revelación más completa. El mismo autor de la carta a los Hebreos, vuelvo a citar Hebreos 1:3, lo confirma. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Cristo Dios se hizo visible. En Cristo Dios se hizo visible. No ha sido una figura mitológica, sino más bien como un hombre que caminó entre nosotros. Tocó leprosos, lloró ante la tumba de un amigo, perdonó a pecadores, murió en una cruz de manera humillante. En cada gesto de Jesús vemos el corazón del Padre. Y esto le da un jaque mate a una corriente muy famosa hoy en día, a una secta muy famosa hoy en día, que dice de que Cristo es una creación, o ha sido una creación, bajo ninguna circunstancia. Como dijo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego, en 10:31, 32, dice, mi Padre y yo uno somos. Este versículo nos llama a una respuesta clara, hermanos. No podemos seguir buscando a Dios en lugares donde Él nos ha revelado. No podemos construir imágenes de Dios basadas en nuestras emociones. No podemos construir imágenes de Dios basadas en nuestras tradiciones o quizás en nuestras filosofías humanas. Debemos mirar a Cristo. Él es el modelo, Él es el mensaje, Él es el misterio que ha sido revelado. Si queremos saber cómo piensa Dios, si queremos saber cómo ama Dios, si queremos saber cómo actúa Dios, miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Y más aún, si Jesús está en el seno del Padre, entonces nosotros, al estar en Cristo, somos invitados a esa misma intimidad. Quiero dar 3 sencillas aplicaciones antes de concluir este sermón. El primero, Cristo se hizo carne para acercarse a ti. Cristo se hizo carne para acercarse a ti. Debemos de entender la encarnación de Cristo. La encarnación es la prueba más tangible de que Dios no exige que el ser humano suba hasta Él, sino que Él descendió hasta nosotros. Si Jesús se hizo carne, escuche bien, si Jesús se hizo carne,
Nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado roto o nadie está demasiado confundido como para no ser alcanzado. Nadie. Esta verdad rompe los argumentos de hoy en día y muchos dicen, no soy digno. Otros dicen, necesito cambiar primero. Dios se acercó en Cristo para que tú te atrevas a acercarte sin miedo y tal como estás a Él. Tal como estás. ¿Qué nos impide responder a un Dios que nos ama tanto como para vivir una vida lejos de Él? Hoy, queridos hermanos, Él está cerca. Cristo, con su presencia, sigue estando entre nosotros. No ignores a Cristo. No lo ignores. Está bien. Puedes decir no creo. Estás en todo tu derecho. Pero ese no creo que quizás estás diciendo va a tener una repercusión para tu alma en la eternidad. Puedes rechazar a Cristo hoy en día, sí. No hay problema. Pero llegará un día en que esa incredulidad va a ser sentenciada. Primero va a ser juzgada y luego sentenciada. Y ¿sabes qué? Si rechazas a Cristo, pasarás la eternidad fuera de Él, lejos de Él. Por eso, queridos hermanos, el llamado es urgente. El llamado que hacemos no es para mejorar nuestra vida aquí en el mundo. El llamado es para tener un nuevo vínculo con tu Creador. Una relación que ha sido rota por el pecado. Así que, como dicen las Escrituras, hoy es el día de salvación. En segundo lugar, la gloria de Dios se reveló en Jesús. La gloria de Dios se reveló en Jesús. Queridos hermanos, entienda que la religión no te salvará. La religión nos salva. Las tradiciones nos salvan. Solamente una relación con Cristo nos va a llevar a una nueva relación con Dios. Juan declara, por ejemplo, vimos su gloria, y esa gloria no fue más bien ceremonial ni fue institucional, fue personal, fue compasiva, llena de gracia y de verdad. Esto significa que la vida eterna no está en rituales. Esto significa que la vida eterna no está en hábitos. Esto significa que la vida eterna no está en tradiciones vacías. No. La vida eterna está en encontrarse cara a cara con Jesucristo, el Hijo que reveló al Padre. La invitación que se hace desde aquí no es a creer en una religión, es a creer en una persona, el Verbo vivo que quiere habitar en ti. ¿Has visto la gloria de Dios en tu vida? No lo busquemos en el edificio, busquemos en Jesús. Y tercera aplicación, su plenitud es para ti. Su plenitud es para ti. Déjeme decirle que hay gracia suficiente para tu vida hoy mismo. Hay gracia suficiente y disponible ahora mismo si acudes, si corres a Cristo. Juan afirma que todos hemos tomado de su plenitud y también gracia sobre gracia. No hay corazón tan vacío que Él no pueda llenar, hermano. No hay. No hay una vida tan perdida que no pueda Él rescatar, queridos hermanos. No hay. No hay vida tan desordenada que Él no pueda restaurar. No lo hay. El Evangelio, lo interesante del Evangelio, queridos hermanos, es que no ofrece pequeñas soluciones. Ofrece una transformación radical desde la gracia de Cristo.
La gracia está disponible. En conclusión, queridos hermanos, este pasaje de Juan 1, 14 al 18 nos revela el milagro más íntimo del Evangelio. El Dios eterno no se quedó en las alturas, sino que descendió en carne, en rostro, en cruz, para tener un encuentro con la humanidad. Cristo no vino a impresionar al mundo. No vino a impresionar al mundo desde lejos, sino vino para habitar entre nosotros. Y vino mayormente para habitar dentro de nosotros. Cristo es la palabra que te conoce, que te llama, que te ama y está dispuesto a salvarte. La gloria de Cristo no excluye, más bien está invitando. Su plenitud no se reserva, se derrama. Su gracia no se limita al pasado, nos alcanza hoy. La palabra ya se hizo carne, queridos hermanos. El cielo ya vino a buscarnos. Ahora falta solamente tu rendición y respuesta. Amén, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar terminando esta parte. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo en medio nuestro, humillándose, Señor, porque el hecho de que Cristo Jesús haya descendido a este mundo a habitar en medio de pecadores es sinónimo de humillación, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar todo aquello que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros. Te pido, Señor, de manera especial que bendigas a tu iglesia. Sigue obrando en nosotros, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Aviva nuestros corazones. Envía un avivamiento a esta iglesia, a esta ciudad, a este país que está en necesidad tremenda de ti, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, a las visitas, Señor. Pedirte que este comienzo de semana tú puedas bendecirlos, cuidarlos, guardarlos, proveer todo aquello que necesitan, Señor. Gracias por tu palabra. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga, hermano. Vamos a permanecer en pie.